Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema jugoso, uno que estoy segura que a muchos de ustedes les ha pasado por la cabeza, o incluso lo han vivido en carne propia. ¿Alguna vez han tenido un amigo o amiga con el que la conexión era, digamos, especial? Alguien con quien las miradas duraban un poquito más, las risas resonaban un poquito más fuerte y las conversaciones se sentían diferentes. Hoy vamos a desmenuzar esa línea delgada entre la amistad y algo más. Vamos a hablar de Afra y Mert, dos nombres que he elegido para representar a esas amistades intensas que a veces, o casi siempre, esconden un secreto, la posibilidad de que exista, o haya existido, algo más que amistad. Vamos a analizar las señales, los sentimientos encontrados, las situaciones incómodas y, sobre todo, la verdad que a veces nos cuesta tanto reconocer. Pero antes de que entremos en materia, quiero pedirles un favor rápido. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así podrán estar al tanto de todas las novedades que tengo preparadas para ustedes. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, preparémonos para descubrir la verdad. Afra y Mert. Dos nombres, una amistad aparentemente sólida, pero un mar de emociones ocultas bajo la superficie. Pensemos en ellos como dos personas que se conocen desde hace tiempo, quizás desde la universidad, quizás incluso desde la infancia. Comparten intereses, risas, momentos difíciles, lo que normalmente define una amistad verdadera. Pero hay algo que los diferencia de otras amistades. Hay una chispa, una tensión, una química que palpita en el aire cada vez que están juntos. ¿Cómo podemos identificar esa chispa? ¿Cuáles son esas señales que nos indican que quizás, solo quizás, hay algo más que amistad en juego? Una de las primeras señales, y quizás la más obvia, es la intensidad de la conexión emocional. ¿Sienten que se entienden a un nivel más profundo que con otras personas? ¿Pueden hablar durante horas sin aburrirse, revelando sus miedos, sus sueños, sus secretos más íntimos? Si la respuesta es sí, eso es una señal de que hay una conexión emocional fuerte, una conexión que podría ser la base de algo más que una simple amistad. No se trata solo de tener cosas en común o de disfrutar de la compañía del otro. Va más allá. Se trata de una sensación de conexión que te hace sentir comprendido, aceptado y valorado por quien eres, sin juicios ni reservas. Es una conexión que te permite ser vulnerable y auténtico, sabiendo que el otro te apoyará incondicionalmente. En el caso de Afra y Mert, podríamos imaginar que comparten largas noches de confidencias, hablando de todo y de nada, desde sus aspiraciones profesionales hasta sus inseguridades más profundas. Se conocen al dedillo, saben que los hace reír y que los hace llorar. Se han convertido en el refugio emocional el uno del otro, en el hombro en el que llorar y en la mano que te levanta cuando te caes. Esta intensidad emocional es una de las piedras angulares que sostienen su amistad, pero también la que alimenta la posibilidad de que haya algo más. Otra señal importante es la presencia de celos. Ojo, no me refiero a celos posesivos y controladores, sino a esos celos sutiles que aparecen cuando el otro pasa tiempo con alguien más, o cuando habla de una nueva conquista amorosa. Es una sensación incómoda, una pequeña punzada en el corazón que te hace preguntarte ¿por qué me siento así? Esa punzada podría ser la envidia de que el otro esté compartiendo su afecto y su tiempo con alguien que no eres tú, alguien que no eres su amigo. Los celos no siempre son una señal de toxicidad. A veces son simplemente un indicador de que te importa a alguien más de lo que estás dispuesto a admitir. Imaginemos a Afra, que siempre se ha sentido cómoda con la idea de que Mert tenga citas. Pero de repente Mert empieza a hablar sin parar de una nueva chica que ha conocido, describiendo su personalidad, su sentido del humor, su atractivo. Afra se siente extraña, incómoda. No puede evitar compararse con ella y preguntarse si Mert la encuentra más interesante, más divertida, más atractiva. Se da cuenta de que no quiere que Mert pase todo su tiempo con esta nueva chica, que quiere seguir siendo la persona a la que él acude para reírse, para desahogarse, para sentirse comprendido. Ese sentimiento de incomodidad, esa pequeña punzada de celos, es una señal de que Afra siente algo más que amistad por Mert. Además, presten atención a las miradas. ¿Se miran a los ojos con frecuencia? ¿Sienten que las miradas duran más de lo normal? ¿Hay una especie de coqueteo sutil en esas miradas? Los ojos son el espejo del alma,
y a veces revelan sentimientos que las palabras no pueden expresar. Una mirada prolongada, una sonrisa cómplice, un brillo especial en los ojos, todas esas son señales de que hay una atracción mutua, una conexión que va más allá de la amistad. Esas miradas pueden transmitir una infinidad de emociones: admiración, cariño, deseo. Son momentos de conexión íntima que pueden dejarte sin aliento. Pensemos en Mert, que siempre ha admirado la inteligencia y la belleza de Afra. Pero últimamente, cuando la mira a los ojos, siente algo más. Siente una atracción irresistible, un deseo de acercarse y besarla. Sus miradas se prolongan, se vuelven más intensas, más cargadas de significado. Él intenta disimular, mirar hacia otro lado, pero no puede evitar volver a buscar su mirada. Esa mirada intensa, esa sonrisa cómplice, ese brillo especial en los ojos de Afra, le confirman que ella también siente algo por él. También es importante analizar el lenguaje corporal. ¿Se tocan con frecuencia, aunque sea de forma casual? ¿Se sientan cerca el uno del otro? ¿Imitan los gestos y las posturas del otro? El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que puede revelar mucho sobre nuestros sentimientos. Si notan que hay un contacto físico más frecuente de lo normal, o que inconscientemente imitan los gestos del otro, eso podría ser una señal de que hay una atracción física, un deseo de estar más cerca el uno del otro. El lenguaje corporal es una expresión inconsciente de nuestros sentimientos, una ventana a nuestro subconsciente. Imaginemos a Afra y Mert sentados en un café. A medida que la conversación avanza, se van acercando más el uno al otro. Sus manos se rozan accidentalmente y ambos sienten una corriente eléctrica recorrer sus cuerpos. Afra se inclina hacia Mert para escuchar mejor lo que dice y él hace lo mismo. Se dan cuenta de que están imitando los gestos y las posturas del otro como si fueran un espejo. Este contacto físico, esta proximidad, esta imitación inconsciente son señales de que existe una atracción física mutua, un deseo de estar más cerca el uno del otro. Ahora hablemos de las situaciones incómodas. ¿Han tenido alguna vez un momento en el que la tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo? ¿Alguna vez han estado a punto de besarse, pero algo los ha detenido? ¿Alguna vez han bromeado sobre la posibilidad de estar juntos, pero en el fondo ambos sabían que no era solo una broma? Esas situaciones incómodas son momentos de la verdad, momentos en los que la línea entre la amistad y algo más se vuelve borrosa y confusa. Son momentos que pueden generar mucha ansiedad y confusión, pero también pueden ser oportunidades para aclarar los sentimientos y tomar una decisión. Esos momentos de tensión sexual no resuelta pueden ser tanto emocionantes como aterradores. Pensemos en Afra y Mert, están viendo una película en casa de él. La película termina y se quedan en silencio, mirándose a los ojos. La tensión es palpable, el aire se vuelve denso. Mert se acerca lentamente a Afra y ella cierra los ojos, esperando su beso. Pero de repente el teléfono de Mert suena, interrumpiendo el momento. Ambos se alejan rápidamente, avergonzados y confundidos. Esa interrupción inesperada, esa tensión no resuelta, les hace preguntarse qué habría pasado si el teléfono no hubiera sonado. Pero, ¿qué pasa si uno de los dos está en una relación? Esta es una situación aún más complicada, porque implica la lealtad hacia otra persona y el riesgo de lastimar a alguien. En este caso es fundamental ser honesto con uno mismo y con los demás. Si sienten algo más que amistad por alguien que está en una relación, lo mejor es alejarse y evitar alimentar esos sentimientos. Es doloroso, sí, pero es la decisión más ética y responsable. La tentación puede ser fuerte, pero es importante recordar que la integridad y el respeto son fundamentales en cualquier relación. Otro aspecto importante a considerar es el miedo. Miedo a arruinar la amistad, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido. El miedo es un sentimiento natural, pero no debe impedirnos ser honestos con nosotros mismos y perseguir nuestra felicidad. Si sienten algo por su amigo o amiga, pero tienen miedo de decírselo, pregúntense, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿No vale la pena correr el riesgo de ser feliz? El miedo puede paralizarnos y hacernos perder oportunidades valiosas. La verdad es que no hay una respuesta fácil ni una fórmula mágica para saber si existe algo más que amistad. Cada situación es única y depende de los sentimientos y las circunstancias de cada persona. Lo importante es ser honesto con uno mismo, escuchar el corazón y tomar una decisión que nos haga felices. A veces la verdad es que sí hay algo más que amistad.
A veces la chispa se enciende y se convierte en una llama ardiente. A veces el miedo se vence y se da paso al amor. Y a veces esa amistad se transforma en algo mucho más hermoso y significativo. Esos son los momentos que valen la pena arriesgarse. Pero también es posible que la verdad sea que solo hay amistad. Que la chispa no sea lo suficientemente fuerte, que el miedo sea demasiado grande, que las circunstancias no sean las adecuadas. Y en ese caso es importante aceptar la realidad y valorar la amistad por lo que es. Porque una amistad verdadera es un tesoro que hay que cuidar y proteger. Una amistad puede ser tan valiosa como una relación romántica, y a veces incluso más duradera. En el caso de Afra y Mert, su historia podría tomar muchos caminos diferentes. Podrían confesar sus sentimientos y vivir una historia de amor apasionada, llena de altibajos, pero también de momentos inolvidables. Podrían seguir siendo amigos, negando la atracción y viviendo con la incertidumbre, preguntándose qué podría haber sido. O podrían distanciarse y perderse para siempre, lamentando la oportunidad perdida. La decisión final depende de ellos, de su valentía y de su honestidad. Lo que sí es cierto es que la línea entre la amistad y algo más es delgada y confusa. Y que a veces la verdad se esconde detrás de una máscara de amistad. Pero al final lo importante es ser honesto con uno mismo y perseguir la felicidad, sin importar lo que digan los demás. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Han vivido alguna vez una situación similar? ¿Creen que Afra y Mert deberían arriesgarse y confesar sus sentimientos? Me encantaría leer sus comentarios y experiencias. Compartan sus historias en la sección de comentarios. Para concluir, recordemos que la amistad es un lazo valioso, pero a veces, detrás de ella se esconden sentimientos más profundos. Observen las señales, confíen en su intuición y sobre todo, sean honestos consigo mismos. No teman explorar esas emociones, pero siempre con respeto y consideración hacia los demás. La verdad a veces está a la vuelta de la esquina, esperando ser descubierta. Y recuerden, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo importante es ser fiel a uno mismo y tomar la decisión que te haga más feliz. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden sonreír. Adiós.